Bueno, titulado este mensaje, Convirtiendo la gracia de Dios en lascivia. Si abrimos nuestra Biblia en la carta a Judas, en el capítulo 1, nada más hay un capítulo, no tiene capítulos, son puros versículos nada más, son 25 versículos. Dice la Biblia en los primeros 4 versículos, dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas nos previene de que entrarán falsos pastores infiltrados en la iglesia con un objetivo en la mente: convertir la gracia de Dios en lascivia. El término lascivia en la Biblia, en alguna de sus traducciones, abarca una variedad concebibles del pecado. Judas, cuando nos previene de esto, nos habla de la lascivia. En términos literales, lascivia significa falta de disciplina moral, rechazo a las normas aceptadas de la moral. Y la palabra proviene del latín lascivia, que significa pasión suelta, desbocada y codicia. Significa permisidad en la iglesia, desorden, el abandono de todos los frenos. Y también representa a todo lo sucio, degradante, lujurioso y obsceno. Cuando Judas dice libertinaje, es la palabra griega aselgia, que significa lascivia o disolución. Ahora, Jesús llamó la lascivia en un pecado del corazón. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. En Marcos capítulo 7, en el versículo 20 al versículo 22, dice la Biblia: porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las caricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Igual que Judas, el apóstol Pablo también aludió a la lascivia que veía dentro de la iglesia al considerar a los corintios. En su segunda carta, en el capítulo 12, segunda de Corintios 12, versículo 20 y versículo 21, dice Pablo: pues me temo que cuando llegue no os halle tal vez como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios de entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de 3 cosas: la inmundicia, la fornicación y la lascivia que han cometido. Ahora les pregunto, amados, ¿cómo es que esta gente de la iglesia de Corinto,
que ha sido bendecida y fue bendecida de una manera tan abundante, tenían todos los dones espirituales, podían seguir viviendo en una condición tan sórdida. Esperamos que el mundo sea lascivo, ¿verdad? Complaciéndose libremente en su lujuria, pero no el pueblo de Dios. Evidentemente este pecado se ha vuelto incontrolable dentro de la casa de Dios. Todos los domingos los cristianos profesantes nos reunimos como iglesia para adorar, para escuchar y disfrutar la hermandad. Con todo, muchas de esas personas que aparentemente se ven piadosas y con cara de santitos y de cara de yo no fui, muchos llevan una vida de lujuria, fornican, tienen aventuras amorosas, alimentan su adicción a la pornografía. Díganme, ¿cómo un creyente que ha recibido la luz podría seguir haciendo tales cosas? Y por este motivo, Judas no se anda con rodeos. Nos dice inmediatamente, porque muchos en la iglesia están siendo desviados por el torrente de la lascivia del diablo. En el versículo 4 de Judas nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En este universo, Judas pone en evidencia todo el plan de Satanás para engañar a los elegidos de Dios. El diablo traerá a la iglesia todo tipo de ministros para pervertir el evangelio de la gracia de Dios. Está llena la iglesia de este tipo. Pero si nosotros, si usted y yo tenemos una comprensión genuina, bíblica de la gracia, el enemigo no nos puede. Nunca podrá seducirnos para llevarnos. De modo que la encontramos en Tito capítulo 2 en el versículo 11 hasta el versículo 13, que nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, no ebria, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este pasaje en Tito nos revela dos características que la gracia bíblica siempre produce en la vida. Número uno, una expectación y un anhelo. Número dos, un temor y una reverencia santa. Una expectación y un anhelo por la segunda venida del Señor. Número dos, un temor y una reverencia santa hacia el Señor. Y estos dos frutos de la obra de la gracia son inseparables, amados. Sencillamente no podemos poseer uno separado del otro. Ahora, cuando Judas habla de hombres impíos que se van a infiltrar en la iglesia, la palabra que utiliza para impíos significa hombres sin reverencia. ¿Se ha dado cuenta cuánta falta de reverencia hay ya en los púlpitos de las iglesias? En las iglesias, en los programas televisivos cristianos que vemos. En otras palabras, estos maestros introducirán una ligereza, lo light.
liviandad en la casa de Dios. Intentarán distorsionar y pervertir toda la reverencia hacia las cosas del Señor. Hay irreverencia en las iglesias, falta de orden en las iglesias. Hay cristianos que les da pena llevar a sus vecinos a su iglesia porque no saben qué locura va a haber en su iglesia ese domingo. Irreverencia, falta de orden. Pablo puso orden en la iglesia de los Corintios, a las lenguas y a los dones. Hay orden para todo. Dios es un Dios de orden. Y a veces lo justificamos el programa que el Espíritu Santo quiera. No, Dios exalta, Dios nos bendice cuando hay un orden. Vean qué lindo orden tenemos esta noche y todas las reuniones de UPAC. Gracias a Dios. Jeremías profetizó de tales hombres impíos y nos dice en Jeremías 23:32. Jeremías 23:32 dice: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Aguas, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado cuando decimos Dios me dijo, Dios me habló. O dejamos que la hermanita se levante que porque tuvo un sueño y le damos el micrófono, que andan haciendo una de barbaridades en la iglesia. Y dice la Biblia, y los cuentan, todavía tienen sueños mentirosos y los cuentan. Y dice, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Otra vez aparece ahí esa palabra lisonjas, ligereza, light. Dice, yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. La palabra lisonja es ligerezas. Y les pregunto y contesto, ¿cuál es el propósito del diablo al traer un espíritu de lisonja o ligereza? ¿Cuál es el propósito? Es hacerle creer que el Señor no es severo frente al pecado. Satanás quiere que usted piense que no hay ira en el Señor. Ahorita es todo amor, 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 amor. Que su gracia cubre todo juicio justo. De modo que a veces escuchará que el enemigo nos susurra: no te preocupes por tu lujuria, pastor. Hay abundante misericordia y perdón en la gracia de Dios. Cuando dice Judas en el versículo 4, convierten en libertinaje la gracia de Dios. La palabra convierten es metatitsemi en griego. Significa transferir, pervertir. Significa que algo cambia, que algo se añade. Viene de una palabra que significa abatir la verdad. Es decir, ponerla en el suelo y volverla pasiva. En resumen, la gracia de Dios, que una vez estuvo erguida en muchos hombres de Dios, en muchos pastores, en muchos maestros. Activan estos hombres, se vuelven impíos, pero como no dejan su pecado, se vuelven impíos, la arrojan al suelo, pisotean la gracia de Dios y la despojan de todo su sentido y de todo el poder que la gracia tiene de Dios para nuestra iglesia, para los siervos, para los santos de Dios. Isaías, el profeta, se lamentaba en Isaías 59, en el versículo 14 y 15. Dice Isaías: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Ahora, pastores, en un tiempo estos hombres conocieron el significado de la gracia. Muchos crecieron en hogares cristianos, pero de algún modo
se volvieron adictos a la lujuria y no quisieron renunciar a ella. En este punto comenzaron a retener la verdad en la maldad. Tuvieron que inventar una gracia falsa para escuchar su lascivia. De modo que hoy se predica a un Cristo falso por un concepto pervertido de la gracia de Dios. Vengan a Cristo y todos sus enfermedades serán sanadas. Vengan a Cristo y serán millonarios. Den a mi ministerio y den una promesa a mi ministerio y serán bendecidos. Esto no es el evangelio de Cristo. Campaña de sanidades, pues ¿quién no quiere una sanidad? La gente va buscando el milagro y no a Dios. Tenemos que predicar el evangelio de Cristo. Cuando el Señor dice en su palabra que Él llevó nuestras enfermedades, no se refiere a nuestras enfermedades físicas. No hay enfermedad más mortal que el pecado. Cuando la Biblia dice que cosas más grandes harán ustedes, está hablando del alcance que tendremos nosotros de alcanzar naciones para Cristo Jesús, algo que ni los apóstoles ni el mismo Señor hizo en su tiempo aquí en la tierra. Esas son las señales, esos son los milagros, esas son las cosas grandes que a nosotros nos toca hacer. Judas llama a tales ministros impíos. En el versículo 8 de Judas dice: estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Yo sé que muchos ministros y obreros cristianos son adictos a la lujuria. Las encuestas lo revelan. Hace muchos años hablaba con el gerente de un hotel, cuando todavía se podía rentar películas pornográficas en los hoteles, y decía que cuando habían eventos, conferencias, congresos de pastores y líderes, era cuando más pornografía, líderes cristianos, era cuando más pornografía se rentaba en los hoteles. Y muchos siervos se sienten el peso de su culpa y se arrepienten. Y aún más anhelan ser liberados de caídas ocasionales. Podemos llegar a pensar que porque Dios les perdona el pecado y otra vez. Y de esta manera el diablo nos puede atar a un pecado vendiéndote la mentira, te convence de que su mentira es la verdad. Y él lo hace con frecuencia, convenciendo a los cristianos que todavía se pueden aferrar en la gracia de Dios, deleitándose al mismo tiempo en sus pecados. Y Satanás nos vende la mentira, persuadiendo a los cristianos de que la gracia es como un río interminable. Sí lo es, claro que lo es, pero no, dice la palabra de Dios en Romanos 6:1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo nos contesta y nos dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido bautizados en su resurrección de Jesucristo? O sea, Dios no nos dio una pecadormática, hermanos, licencia para pecar. Quiero terminar proporcionándoles 3 defensas en contra de los engaños, de las mentiras de Satanás sobre la gracia. Sobre la gracia. El versículo 20-21 de Judas nos dice: pero vosotros, amados, Judas 20-21, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Podemos evitar caer en esta gracia lasciviosa, mentirosa, como ministros, como pastores.
No estemos imitando lo que vemos en la televisión muchas veces. El coaching ha entrado a las filas del cristianismo de una forma alarmante. Usted es un maestro de la Biblia. Enseñemos Biblia. Dediquemos nuestras vidas a estudiar la Biblia. ¿Qué vamos a predicar los domingos? Biblia. Una exégesis de la palabra de Dios, versículo por versículo. Desmenucemos la palabra de Dios. Seamos impactados por la palabra nosotros antes de impactar con la palabra de Dios a otros. El otro día escuchaba un predicador que decía, y tiene una iglesia enorme, gigantesca, y como son tan grandes, muchos creen que porque están bendecidas por Dios. Y no hay cosa más falsa que esa, más mentirosa que esa. ¿Saben qué decía? Decía, todos los seres humanos somos 99.99% buenos. Descubre el campeón que hay en ti. No hay nada más alejado de la certeza de las sagradas escrituras. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Tenemos que volvernos a Dios en arrepentimiento. Nos da miedo predicar muchas veces del infierno, del pecado. Tenemos que predicar del pecado. Y tenemos que incomodar a la gente. No estamos para agradarle a nadie más que a Dios. 3 cosas, dice Judas, debemos edificar nuestra fe. Número 1. Edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Número 1, edificando nuestra fe. ¿Cómo? Estudiando con diligencia la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos, hermanos, que la fe viene por el oír, pero no solamente por el leer la Biblia, sino por escuchar y hacer lo que leemos. Debemos leer la palabra de Dios y aplicarla a nuestros corazones y aceptar la reprensión de Dios. Eso va a producir sobriedad espiritual en nosotros. Y entonces, hermanos, pastores, no importa la clase de mensaje que nosotros escuchemos predicar, nunca seremos arrastrados por las mentiras y la ligereza, el mensaje light que el día de hoy se está predicando. Número 2, debemos de orar en el Espíritu. ¿Saben qué significa orar en el Espíritu? Orar guiados por el Espíritu Santo. Esto significa que no oramos solamente en la iglesia, sino acogiéndonos al Señor en privado. ¿Cuánto tiempo inviertes todos los días en oración, pastor? Debemos pedir que el Espíritu de Dios haga brillar su luz en nuestros corazones y recibamos su corrección para que de este modo podamos recibir la gracia por cualquier falta. Y 3, nos dice el versículo, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No debemos estar ansiosos por nada. Y vaya que la ansiedad nos pega por todos lados siempre. Problemas en la iglesia, problemas en la casa. ¿Sí o no, pastores? Salimos de una, entramos a otra y esto no acaba hasta que venga el Señor por nosotros y nos sea hallados fieles. Si estudiamos la palabra de Dios y oramos en el Espíritu, entonces haremos sin esperar la repentina venida de Jesús. Y sabremos que este mundo no es nuestro hogar. Que anhelaremos que nuestro Señor venga por nosotros en cualquier momento. Ven, Señor Jesús. Y sabemos que el Señor no ha venido porque hay muchos todavía que alcanzar, pero el Señor no retarda su promesa. ¿Estamos listos ya para irnos, iglesia amada de Cristo? Si nosotros aplicamos estas tres defensas,
entonces entenderemos la auténtica gracia. Y hermanos, no seremos pastores, no seremos reducidos a la lascivia por ningún mensaje de gracia pervertida. ¿Cuánto sensacionalismo en las redes? Puro sensacionalismo. Mucho sensacionalismo. Un hambre por los likes. Leía el otro día a Nabucodonosor que erigió una estatua y pide que todos, en cuanto se oiga la zompoña, el tamboril, la música, se postren y adoren a la estatua. ¿Qué diferencia hay entre ese hombre y los hombres de hoy que quieren que sus fotos se vean en todo el mundo? Que los vean en las redes. Suscríbase a mi canal. Ya somos 50,000 y antes de que acabe esta hora llegaremos a los 50. Menos de nosotros y más de Cristo. Todos tenemos la capacidad de orar, de leer la palabra de Dios y de buscar el pronto regreso de Dios. El Señor viene pronto. Si hacemos estas cosas, Judas declara que cosecharemos los beneficios de esta ciudad, la oración. Siervos en Cristo Jesús, tenemos un llamado precioso de parte de Dios a ser fieles, olvidar lo que queda atrás, extendernos a lo que está adelante, al precioso llamamiento en Cristo Jesús que ha puesto por delante de nosotros. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para nosotros ya el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Seamos fieles hasta su venida, fieles a nuestra esposa, a nuestros hijos, fieles a Dios sobre todas las cosas, porque Dios ve lo que hacemos en lo secreto. Nunca es tarde para confesar y decir: Dios, he acariciado el pecado de la lujuria, pensando que estoy en un río de gracia y de perdón y que puedo caer y caer y caer y caer. Estamos escuchando de pastores, incluso en HBO, una iglesia que está en todo el mundo. Casi 12 pastores han caído en adulterio, malversación de fondos. Es una vergüenza para el cuerpo de Cristo. Se está exponiendo a la luz el pecado de ministros, de culto, de pastores, de líderes, de siervos en todo el mundo. No hay nada escondido que el Señor nos saque a la luz. Es tiempo de hacer cuentas con Dios y ponernos a cuentas con el Señor. Y confesamos, Señor, nuestros pecados. Confesamos. La palabra confesión en la Biblia es decir lo mismo. Decir lo mismo que dice tu palabra sobre el pecado que yo estoy practicando. Yo no puedo acariciar el pecado y decir: se me queda ahí. Hay otros peores, hay otros que hacen otras cosas peores. No, Dios, perdónanos, porque tu palabra es clara con nosotros y tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos que ordenar nuestras vidas, vivir en santidad y en pureza.
No importa si somos doctores en teología o licenciados o maestros en teología. Dios no le importa eso. Dios quiere hombres santos, puros, limpios, fieles. No hay mayor bendición que acabar la carrera siendo fieles al Señor. Y decir como Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me está esperando la corona. Esa corona que Dios da a los que le aman, para arrojar esas coronas delante de Él, nada más, porque a Él sea toda la gloria y toda la honra. Y cuando decimos que a Él sea toda la gloria, nos estamos refiriendo a los atributos, la calidad de Dios en sus nombres, sus atributos morales. Nos referimos, ya que el Verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Cristo es la manifestación de la gloria de Dios. Es a Jesús que tenemos que levantar, el mensaje de Cristo que tenemos que proclamar. Si hay algo que podemos hacer, iglesia, es guardarnos en santidad y juntos ganar las almas en Querétaro. Eso sí lo podemos hacer juntos. Hay demasiada gente en este estado. No cabrían en nuestras iglesias. No tenemos por qué tener envidia ni celos de nadie. No son competencias, no estamos compitiendo con nadie. Nos gozamos cuando un pastor crece, cuando un pastor le va bien, lo bendecimos y nos da gusto. Porque es la obra de Dios. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Amén.